Muchas gracias, señor presidente, de la oportunidad que nos da para poder hacer puntualmente algunas descripciones de lo que fue la reforma energética de 2013. En efecto, dice el presidente que ha habido una campaña verdaderamente brutal en contra del trabajo del presidente de la República en el área energética. Desde el inicio del gobierno empezó el ataque, sabiendo que el presidente estaba a favor de la defensa de las empresas energéticas del país, por su importancia y trascendencia en la soberanía nacional, en la seguridad energética de México. La campaña empezó desde el primer día. Difamaciones, mentiras constantes. Y a medida que se fue acercando la toma de decisiones, la campaña se ha recrudecido. No digamos ahora que se inició una reforma en las leyes secundarias a la reforma energética, una reforma a la ley relativa que inició el presidente de la República y que fue aprobada por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores. La campaña ha sido verdaderamente estrepitosa. Mentiras, falsedades, eslogans se repitieron. La oposición en la Cámara de Diputados, la oposición en la Cámara de Senadores invitaron a supuestos técnicos, expertos, todos ellos pagados por los mismos intereses, todos comprometidos, empleados, abogados contratados, ¿verdad?, en una mentira permanente. No se ha analizado en ningún momento la ley, no se ha penetrado en ella, no, los eslogans. La CFE, ¿verdad?, va a preferir a empresas sucias, a generación sucia frente a la energía limpia que dan los privados, ¿verdad? Los conceptos y estas declaraciones y afirmaciones falsas, mentirosas, se repitieron en todos lados y se han repetido. No se ha analizado nunca, no han penetrado a analizar qué significa esta reforma a la ley eléctrica. Por eso agradecemos al presidente que nos permita en un breve trazo explicar lo que fue esa famosa reforma energética que tanto defienden, como si fuera la panacea, como si fuera beneficio para el país, la reforma energética de 2013. Vamos a empezar por analizar el despacho, que es la subida de la electricidad de las empresas a las redes para poder hacer negocio. A la CFE se le impuso un sistema transitorio, así se llamó transitorio, llamado contrato legado, celebrado entre CFE Generación y CFE Suministro Básico, que es la empresa de la CFE que entrega la electricidad a nuestros 54 millones de usuarios. En este contrato llamado legado, en el cual Generación, CFE, compromete a Suministro Básico precios de energía por cada central eléctrica, ¿verdad? Hay un compromiso de la generación de CFE con el Suministro Básico CFE, ¿verdad? Pero para ser despachadas las centrales necesitaban ofertar al SENACE la energía con un costo. Si tenían un contrato, pero para ser despachadas la central de la CFE tenía que ofrecer la energía a un costo al SENACE, que es el que sube la electricidad a la red. Como el despacho se hace considerando el costo variable, solo el combustible, el costo variable, no el costo general de lo que cuesta la energía, no, nada más se considera el costo variable, no el costo total. Las centrales de la CFE no son despachadas.
Pero como dicha central tiene el contrato legado con suministro básico que hemos escrito, al no ser despachada no tiene recursos, tiene que comprar electricidad a los privados a un elevado precio. La CFE tiene grandes pérdidas al no ser despachada y además por tener que cumplir el contrato legado con suministro básico. Tiene que comprar energía cara a un privado. La energía que no despachada es el 45% de la CFE, es decir, la mitad de las centrales no se despachan. Por eso que repito, porque dice nada más hay que considerar el costo del combustible, el costo variado, y no toda la inversión necesaria para la generación de electricidad. Con esa visión de solo considerar el costo variable, o sea, el combustible, ¿verdad?, la mitad de las empresas, de las generadoras de la CFE no son despachadas y tenemos ahí una pérdida de 215,000 millones de pesos al no ser despachadas la mitad de nuestras empresas por esa argucia de cambiar lo que es el costo en nada más el combustible. Y por la energía además, que tiene que comprar la CFE a un privado, otra vez el beneficio a un privado, CFE pierde 222,000 millones de pesos más. Seguimos con el despacho. La demanda eléctrica va creciendo durante todo el día, va demandándose más durante todo el día, hasta llegar a lo que se llama el pico de la demanda, la mayor demanda. Para satisfacerla, ya al final, cuando se demanda más generación, se despachan las centrales eléctricas más caras. Cada 7 días se liquida a las centrales, se les paga a las centrales participantes y todos reciben el precio que dio la central más cara. La central más cara fija un precio, el precio más caro, ¿verdad?, y ese precio se le aplica a todos, ¿verdad?, el precio más caro, beneficiando a los privados que ofertaron un precio bajo para ser despachados. Nuevo beneficio increíble para los privados que ofertaron un precio bajo y recibieron un precio caro. La CFE tiene un beneficio mínimo en este pago a todos del precio más caro porque no son despachadas la mitad de nuestras centrales. Entonces, enormes beneficios a los privados. Otra joya, la CFE, suministro básico, que repito es la parte de la CFE que es la encargada de distribuir, de vender la energía a nuestros 45 millones de usuarios, es obligada, el suministro básico, que va, repito, a entregar la electricidad, es obligada por la reforma energética a comprar dicha energía a los privados. Sí, CFE, que va a entregar la energía, está obligada a comprar la energía a los privados a través de subastas. La mayoría de renovables, ¿no?, esos que no le pagan a la CFE el respaldo para cubrir sus intermitencias, afirman que son baratas, es decir, tenemos que comprarle a los privados. En lugar de que la CFE genere, no, tiene que comprarle a los privados en subastas. Eso, bueno, esto es una maravilla, son muy baratas, lo cual es absolutamente falso, son caras, actualmente cuestan más que el precio del mercado. Así tenemos que CFE financia a estas centrales, ¿verdad?, financia estas centrales al estar obligada a la CFE a pagarles la energía durante 25 años. Enorme beneficio para los privados y subsidio a la CFE. Nosotros que tenemos que distribuir la energía y venderla, tenemos que comprar a los privados. Bueno, esta exigencia es absurda, pero así es la realidad de la reforma energética. La reforma energética convirtió a la CFE en trampolín para los intereses privados. Se obliga
a la CFE a comprarle energía a los productores, a los llamados productores independientes. Estos productores vienen de la ley de Salinas. Cuando negoció el Tratado de Libre Comercio, Salinas dijo que no le había hecho ninguna concesión a los negociadores norteamericanos, ni en electricidad, ni en el petróleo. O sea, mantuvimos la soberanía nacional en energía, pero mintió, ¿verdad? Para conceder lo que aparece, y ahí está en el Tratado de Libre Comercio, el primer Tratado de Libre Comercio, ahí aparece que la CFE, o sea, el país tiene que aceptar que entren generadores independientes a venderle a la CFE, lo cual fue en su tiempo una absoluta inconstitucionalidad, dice, y con eso ya metió al sistema eléctrico que estaba la generación reservada al Estado, entran unos generadores independientes que le venden la energía a la CFE. La CFE no necesitaba ningún generador privado que le vendiera electricidad, tenía el 100% de electricidad del país. Era absurdo presentar a los generadores privados, ¿verdad?, como una ayuda a la CFE, ¿verdad? Esos generadores privados fueron trasladados, ya estaban instalados, inversión extranjera, violando la Constitución, ya estaban instalados, y entonces en la reforma energética, sin aparecer en la iniciativa de Peña Nieto, ¿verdad?, aparece subrepticiamente en transitorios, en donde se dice que estos generadores que ya están ahí, pues deben de pasar al nuevo sistema en aquello que no se oponga a la nueva ley. Y entonces llegan los generadores privados. Entonces tenemos aquí que se obliga a la CFE a comprarles energía a los productores independientes, ¿verdad?, los que venían de atrás. Nueva ventaja para los privados, ¿verdad? Se les garantiza esta compra de energía, con lo que se les asegura la recuperación de su inversión, pues ya tienen la venta, ya tienen la seguridad durante 25 años, ¿verdad? ¿Y quién paga la inversión? Pues la CFE, que les compra obligatoriamente esa energía. Y al final, estos generadores independientes se quedan con la propiedad de esa central eléctrica, que posteriormente competirá con la CFE. Otro apoyo generoso de la CFE a los privados, con contratos que además los benefician a ellos y perjudican a la CFE. Son contratos leoninos también. No hay un solo contrato en todo el sistema que no sea leonino, contrario a los intereses de la CFE y beneficiar a los privados. Otra gran ayuda a los privados. Con este modelo, con este modelito, digamos, se han construido 34 centrales, ¿verdad?, generadores independientes, ¿verdad?, 34 centrales que producen ya el 40% de la energía de la que genera la CFE. Es decir, van supliendo al obligarle a la CFE a comprarles en contratos leoninos, que podemos explicar y lo hemos dicho públicamente, ¿verdad?, les estamos pues garantizando la inversión. Tienen el negocio redondo. Sustentados estos generadores independientes en un transitorio que metieron por ahí durante las discusiones subrepticiamente, es una base jurídica nula, porque establece el transitorio que tendrán los privilegios que tenían en la anterior ley, en tanto no se opongan a la nueva ley, y entonces los meten, ¿verdad? Pero como entrará un sistema de mercado, en todo se oponen a la nueva ley. Por tanto, la base jurídica de los generadores independientes es nula, ¿verdad? No tienen base suficiente, pero con esa inserción, ¿verdad?, sustentados en ese transitorio, la CFE tiene que pagarles el 100% establecido en el contrato.
Si es un contrato que viene de atrás, en donde los generadores le venden el 100% a la CFE, la CFE tiene que pagar el 100%, pero en el mercado no los despachan al 100%, sino que de repente 70%, 80%, y les tenemos que pagar, porque así está en la ley, el 100%, aunque no entreguen el 100% de la energía. Y ya, decía yo, ya ahorita montados en la CFE, ya tienen el 40% de la energía que tiene la CFE. Nuevas pérdidas para la CFE, con ese contrato que les pagamos el 100%, aunque entreguen el 80, el 60, el 70, según el despacho. Nuevas pérdidas para la CFE. Otro abuso, también ilegal, son las sociedades de autoabasto. Esa es una invención verdaderamente increíble. Las sociedades de autoabasto, en las que un generador, fíjense, las sociedades, un generador, ya sea Iberdrola o Enel, generan energía y finge tener múltiples socios de paja, por supuesto, porque habiéndose preservado el privilegio de la anterior ley eléctrica ya derogada, no pagan la red. Ese es otro modelo que viene de la ley salinista, ¿verdad? Esta invención, concesión para que entraran inversiones extranjeras al país, estando prohibidas en la Constitución, ¿verdad? Estas sociedades de autoabasto, ¿verdad?, son un fraude a la ley. Es un generador y finge que todos son socios. ¿Y por qué este mecanismo? Porque como se estableció que iban a conservar los privilegios que venían del pasado, ¿verdad?, tienen derecho a no pagar la red, tienen derecho a subirse a la red. Entonces se inventa ese mecanismo de una sociedad de autoconsumo que no es más que una empresa que le vende a privados, que les vende a socios de paja, pero como conservan los privilegios en la ley de la ley anterior, no pagan la red. Se llama porteo estampilla, es un porteo fingido, ¿no? La red. Actualmente son 223 centrales eléctricas de autoabasto con 75.656 socios clientes, socios de paja, 72.656 socios arrebatados a la CFE eran clientes de la CFE. Bueno, pero como no pagan la red, las empresas más importantes, las que más consumen, las elegantes, las finas, las grandes empresas de este país, ¿verdad?, se acomodan en este mecanismo y no pagan la red. Y como son grandes consumidores, son las grandes empresas, pues les conviene no pagar la red. Entonces, aunque sea ilegal, se acomodan en las sociedades de autoabasto. Una barbaridad, un fraude a la ley. Estas grandes empresas legítimas, honestas, trabajadoras, que señalan que están al servicio del país y dan beneficios a los mexicanos, no pagan la red. Aunque sea ilegal, aunque sea un delito, no pagan la ley. Pingo de negocio. ¿A costillas de quién? Del Estado, del pueblo de México, propietario de las redes, no pagan la red. 76,000 clientes fingidos que eran servidos por la CFE, ahora están ahí encantados, no pagando la red. La reforma energética, a través de la Comisión Reguladora de Energía, su brazo operador, en su prisa por eliminar la CFE del mercado, y en su prisa desesperados, vamos a sacar la CFE, porque para eso se hizo la reforma energética, para que vaya desapareciendo la CFE a ser intrascendente y quedarse con el mercado eléctrico que vale trillones de millones de dólares. Otorgó permisos, la CRE, con esta desesperación, otorgó permisos sin ninguna planeación,
sin considerar la demanda futura, creando una sobreoferta del triple de la demanda eléctrica pronosticada, digamos, para 2024. Un elevado riesgo para la estabilidad del sistema. Se fueron colocando por todos lados y principalmente con esta energía supuestamente limpia, que es otro fraude establecido por la reforma energética. Ya cuentan con sus permisos, les dieron permisos al que quisiera ponerse en donde quisiera ponerse, y esto es una aberración en el sistema eléctrico, que depende de un equilibrio en la red, ¿verdad?, entre demanda y consumo impecable. No importa, han dado permisos sin límite a todos los que quieran, ya tienen los permisos, ¿no? Y ya son en su mayoría intermitentes, ¿verdad? Son eólicas y solares, que significa la intermitencia un riesgo, un grave riesgo para la estabilidad de la red. Este es un tema analizado en todo el mundo, se sabe, la intermitencia genera graves problemas y todos los países tienen que tomar en consideración qué tanta energía intermitente que entra y sale, ¿verdad?, se puede meter a la red. Pero ya tienen sus permisos. Y entonces exigen, ¿verdad?, que se amplíe la red, que haya inversiones enormes para que ellos puedan entrar, aunque sus permisos sean absurdos, no correspondan a ninguna planeación, significan un riesgo para el país. La exigencia es que se amplíe la red para que ellos puedan entrar, ¿verdad? Este es un tema mundial, se sabe. Aquí los jueces no se han dado cuenta de que la red tiene que mantener un equilibrio y una confiabilidad, porque si se meten esta intermitencia y todos estos permisos, ¿verdad?, que han dado, ¿verdad?, de manera irresponsable, ponen en peligro a todos los mexicanos, porque la red es la que nos lleva la electricidad a los domicilios, a las empresas, a todo el país. No importa. Los jueces no se han dado cuenta de eso. Recientemente votaron en contra de un acuerdo para garantizar la estabilidad de la red, un principio esencial a nivel mundial, y que además está conferido al Estado como responsabilidad que tiene para cuidar la electricidad y garantizar la electricidad para todos los mexicanos. No, los jueces no se dieron cuenta de este pequeño detalle y les dieron el valor al votar en contra de un acuerdo que buscaba exclusivamente esa confiabilidad en la red, y dijeron: son más valiosos los permisos que ahí están abajo, y tiene este acuerdo un objetivo anticompetitividad, y por tanto lo echaron abajo. Nunca se dieron cuenta de algo tan elemental como esto, ¿no? Saben, digo yo, que no caben y exigen que se siga invirtiendo, que el Estado, los recursos nacionales inviertan para que esta multitud que obtuvieron permisos se suban todos a la red y ganen recursos. Es más importante, ¿verdad?, para esta concepción, los permisos entregados a la trompa talega sin ninguna planeación, que la estabilidad de la electricidad para todos los mexicanos. La CRE en el pasado nunca se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Otra jugosa ventaja para los privados, una más, ha sido los certificados de energías limpias, CELS se llama, certificados de energías limpias, títulos que tienen un valor en el mercado. De acuerdo con la reforma, CFE, suministro básico, repito, quien entrega la electricidad, ha sido obligado a pagarles a los privados, a los que les compra energía limpia, obligadamente en las subastas. Si CFE les tiene que comprar energía a los privados en subastas, que son muy caras, fundamentalmente estas energías llamadas limpias, ¿verdad?, les tiene que pagar los CELS. Le paga porque es energía limpia y CFE paga. A la CFE no se le otorgan CELS, certificados de energías limpias, aunque produce el 55% de la energía limpia del país, ¿verdad? A las centrales privadas sí.
Y con ello la CFE, su ministro básico, ha pagado hasta ahora 6.159 millones de pesos por concepto de CELS a los privados, ¿verdad? A los mismos que no pagan el transporte ni el respaldo, porque es clarísimo que, y lo hemos dicho una y otra vez, que las intermitentes, cuando no hay sol, no hay electricidad, cuando no hay viento, no hay electricidad. ¿Y qué pasa con la electricidad y el equilibrio? La CFE tiene, por mandato de la reforma energética, que usar sus máquinas al instante para que no haya un alto en el suministro de la electricidad, ¿verdad? Y esas máquinas que entran, ¿verdad?, los otros ganan, perfecto, cuando suben y bajan. La CFE tiene que meter sus máquinas a un costo enorme, pero además a un desgaste enorme, y eso no lo pagan. Son muy baratas las energías limpias que han diseñado en este sistema que estamos describiendo. Entonces la CFE, ¿verdad?, que está obligada a comprar a los privados en las subastas, además les tiene que pagar los certificados de energía limpia, subsidiando la CFE a los privados. En otros países, cuando han pensado que son necesarias las energías estas limpias y lo que sea, las subsidian. Cuando hay subsidio, la subsidia el Estado. En este caso, absurdamente, quien subsidia a las empresas privadas, pagándoles, comprándoles la energía en subastas, y además les paga el certificado, la propia CFE, a sus competidoras les tenemos que pagar los certificados, con un costo ya hasta ahorita de casi 7,000 millones de pesos. La reforma energética tuvo a bien convertir a la gran empresa del Estado en una pedacería. Dividió su parque de generación, las generadoras, que eran una sola estructura, las dividió en 6 empresas productivas del Estado y les dio autonomía. Cada una de estas 6 pequeñas CFEs tiene que competir unas con otras. Cada una de las áreas de la CFE, transmisión, distribución, generación, son empresas autónomas, ¿verdad? Son empresas que deben de competir entre sí, que se pagan entre sí los servicios. Un verdadero desastre, ¿verdad?, con la clara intención de la desaparición de la CFE. Además, y eso es otra cosa importante que pasa desapercibida, además, la mayoría de esos proyectos, generadores independientes, sociedades de autoabasto, las energías limpias estas, ¿verdad?, cuyo objetivo es suplantar a la CFE y ganar el mercado y desaparecerla, la mayoría de estos proyectos privados que buscan, repito, suplantar a la CFE, han sido financiados por la Banca de Desarrollo nuestra, la Banca de Desarrollo de México, a tasas preferenciales y además con recursos de las AFORES, ¿verdad? Es así que han venido creciendo, ¿verdad? La connivencia del gobierno de Peña, Salinas y todos estos, ¿verdad?, obligaron a nuestra banca de desarrollo, a las AFORES a financiar a estas empresas que llegan pues a suplantar la CFE, ¿verdad? ¿Cómo podemos explicarnos eso? Bueno, y además, ¿dónde está el capital que iban a traer? El beneficio de apertura del sistema eléctrico pues beneficia porque viene una gran cantidad de recursos. Bueno, y resulta que aquí se los dieron en contra de la CFE. En lugar de apoyar a la CFE, apoyan a estas empresas que llegan a estos beneficios que les estoy comentando. La serie de reformas regresivas que estamos descubriendo a la ley desde la época de Salinas y a la Constitución, que empezaron, por eso, desde 1992, culminadas en la reforma energética de Peña Nieto en 2013, dieron lugar a que claramente, ¿verdad?, se estableciera un sistema
en que las familias de la clase media y popular, los mexicanos, las familias de clase media y popular, pagan mucho más por su electricidad que las grandes empresas, que los grandes corporativos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede explicarse que el beneficio de la electricidad para el servicio público, ¿verdad?, no la paguen las grandes corporaciones con todas estas argucias, sino además son subsidiados por la CFE? En cambio, las familias de clase media, la clase popular, ¿verdad?, las pequeñas empresas luchan por subsistir con sus trabajos y además tienen que pagar la electricidad, ¿verdad? Este es un ejemplo típico, claro, de los gobiernos oligárquicos. Podrían, con estos elementos que les comentamos, que ocultan, podrían estos honorables jurisconsultos, los expertos que presentan todos los días en los periódicos, fulanito experto, que son empleados de ellos, los comentaristas de todo pelaje que aparecen cada vez más, podrían afirmar honorablemente, objetivamente, que este sistema que hemos descrito garantiza la libre competencia y la libre concurrencia. Es verdaderamente grotesco cuando se analiza lo que han creado, ¿verdad? No tiene ninguna relación con un mercado, no tiene ninguna relación con un sistema de competencia, es un sistema de atraco, es un sistema de beneficio a los privados, es un sistema de injusticia social. La ley, la reforma a la ley de la industria eléctrica que mandó el presidente al Congreso de la Unión y que fue aprobada, ¿verdad?, en ambas cámaras, en donde la oposición, les dimos seguimiento, nunca entró a analizar la ley. Todo su argumento es que la CFE va a poner a sus plantas sucias la ley combustóleo, cuando en México consumimos solo el 5 o 6% de combustóleo, comparado con Estados Unidos o carbón, la ley combustóleo, ¿no? Pues 5% tiene la CFE en combustóleo. Va a sustituir a las energías limpias, ¿verdad?, que están tramposamente metidas en primer lugar, porque con eso el costo fijo y el costo variable, pues el aire no cuesta y el sol no cuesta, entonces para arriba, ¿verdad?, y con todas las ventajas que hemos señalado. Es posible que los jurisconsultos, que estos jueces creados para proteger la competencia, puedan decir que esto es competencia, puedan establecer suspensiones urbe y et orbi, a todos suspende un juez, ¿verdad?, violando el concepto elemental del amparo, suspende la ley que aprobó el Congreso, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ¿verdad? Yo digo, si podemos puntualizar unos cuantos datos que les he dado en el tiempo que me permite el presidente de la República, esta es una barbaridad, es un sistema de saqueo, es algo pensado para que desaparezca la CFE y los intereses ajenos se queden con un mercado eléctrico para negocio privado, ¿verdad?, como se ha expresado en otros continentes, y generando un sistema que no tiene ninguna defensa y que debe ser cambiado. Y por eso está la ley, cuyo objetivo es quitar estas aberraciones, evitar estos subsidios con el capital mexicano, con el presupuesto nacional, para la destrucción de la empresa más importante de este país, que es la CFE, la que da energía a todos los mexicanos, la que impulsará el desarrollo de este país, ¿verdad? Esa, ¿verdad?, que tiene por mandato del presidente de la República no subir nunca las tarifas, porque no es una empresa que viene a lucrar, sino una empresa que viene a servir al país. Esa es la que quieren desaparecer
con estas leyes, con esta reforma energética que tiene una larga cola desde las reformas de Salinas unos años atrás. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a presentar el director de CFE Energía, que es una filial de la CFE. Nos va a ayudar con algunos números para explicar con mayor claridad esta reforma que hemos comentado. Muchas gracias, señor presidente.